nombre es Renzo Saavedra, soy un blogger de enfoque y la tarde de hoy quiero hablar con ustedes brevemente sobre cómo los punitive damages han tratado de ser incorporados al derecho nacional producto del quinto pleno casatorio laboral. A ver, quiero hablar sobre el quinto pleno jurisdiccional laboral del año 2017. En ese pleno se incorporó de una manera un tanto sorpresiva una referencia a los punitive damages en esta sede. ¿Por qué nos pareció llamativo? Porque evidentemente nadie esperaba que a los jueces laborales se les ocurriera introducir una discusión de raigambre eminentemente de responsabilidad civil dentro de un proceso que tiene circunscrita su discusión sobre materias vinculadas al contrato de trabajo. Aquí debo hacer una advertencia que es bien importante también tomarla en cuenta dentro del itinerario que hemos comentado en videos anteriores. Los punitive damages son una figura realmente compleja, bastante variables. Tradicionalmente se la ha visto como una figura en el common law, como una figura exclusivamente de los torts, de la responsabilidad civil extracontractual. Sin embargo, en los últimos 25 a 30 años, la tendencia ha cambiado muchísimo. Ahora se habla sin ningún inconveniente de punitive damages en sede laboral, en sede contractual. Dada esta circunstancia, no es un impedimento per se el hecho de que estemos hablando de un contrato laboral para que no se puedan aplicar punitive damages. Eso saquémoslo de la ecuación. Pero lo que sí sorprende es lo siguiente: los punitive damages dentro del sistema estadounidense y el sistema angloamericano y del common law en general requiere algunas características que el pleno jurisdiccional laboral no toma en cuenta. Es más, y se salta olímpicamente. Por ejemplo, los punitive damages en sede estadounidense y del common law requieren, por lo menos, que en algún instante hayan sido solicitadas por la parte afectada. Eso no sucede en el pleno laboral. En el pleno laboral se sostiene que el juez tiene que hacerlo, está obligado a hacerlo. Eso no es correcto. Hay algunas otras diferencias, sí. Como mencionábamos en el video anterior, los punitive damages tienen como función, propósito, rol, intentar no tanto el hecho de sancionar en sí mismo, que de hecho sí sancionan. Lo que buscan es adecuar el nivel de cuidado de las partes que potencialmente pueden generar daños al nivel de diligencia que uno quisiera, primera alternativa. O segunda alternativa, darle el mensaje a aquellas entidades que por la complejidad de su actividad se encuentran en la posibilidad de causar daños, que lo asuman como un costo dado de su actividad económica. Por lo tanto, aún con prescindencia de si pudo o no pudieron haber evitado la generación del daño, igual son responsables precisamente por la actividad que llevan adelante. ¿Por qué estas precisiones son importantes? Porque si su razón de ser es adecuar la conducta del potencial agente productor de daños a lo que socialmente es deseable, si uno compara cómo ha calculado, cómo plantea los jueces laborales que debe calcularse los punitive damages en sede nacional peruana, pues ese error no se cumple, porque han determinado que el costo económico que tienen que soportar estas entidades, los empleadores, es un monto ínfimo, que es el monto de lo que se debió haber pagado por concepto de AFP. Y eso es un monto realmente pequeño. O sea, si se da cuenta, es un monto que no repara, es un monto que no sanciona, es un monto que no disuade. Entonces, hemos incorporado solamente de nombre punitive damages dentro de la sede nacional peruana. No es que hayamos incorporado ni su lógica, ni su historia, ni su aplicación. Tan es cierto eso que incluso se utiliza la versión castiza de punitive damages como daño punitivo, cuando este concepto punitive damages no es susceptible de ser traducido al castellano en esos términos. Como correctamente ha sido mencionado por autores estadounidenses, el concepto damages dentro del sistema anglosajón no significa el daño sufrido por la víctima. Damages es el desembolso pecuniario que realiza la parte generadora de responsabilidad para reparar precisamente esos daños. Si prefieren utilizar el concepto propio del derecho civil continental, damages es la traducción de indemnización o resarcimiento.
Por lo tanto, punitive damages no es daño punitivo, es resarcimiento o indemnización punitiva, o si quieren, desembolso pecuniario a título de sanción, que creo que es una traducción bastante más fiel, aunque bastante más larga. ¿Por qué la precisión es importante? Porque nuevamente esto ha llevado equivocadamente a algunas personas a sostener que se está reformulando de la noción de daño en sede nacional peruana, lo cual no es exacto, porque si entendemos que punitive damages en realidad es el desembolso y no el daño en sí mismo considerado, pues es imposible sostener, por lo menos en términos lógicos, que se ha ampliado el concepto de daños resarcibles. ¿Eso es los únicos problemas que tiene la sede nacional peruana? No, no son los únicos. Cuando se ha hecho este pleno, se ha añadido un factor adicional. En este pleno jurisdiccional lo que se genera como un error adicional es el hecho de que se le ha puesto un tope máximo a los punitive damages. Eso es, insisto, un error. ¿A qué se debe el problema? Si los punitive damages tienen como propósito fundamental, hemos dicho, desincentivar para que se tengan cuidado en la producción de los daños, entonces no pueden tener tope, porque la posibilidad de que se generen daños no está predeterminado, no lo puedes establecer ex ante. Yo no sé si producto de mi accidente o producto del descuido en la cadena de producción de una gaseosa o de un chocolate, el daño que voy a generar a la colectividad será de 100, 200 o de 1.000.000. No lo sé. Entonces, como no lo sé, es precisamente por esta razón que los punitive damages no tienen tope. O hasta el momento, por lo menos en sede angloamericana, no se le ha puesto un tope forzoso. ¿Por qué añado la palabra forzoso? Porque sí hay sentencias de la Corte Suprema de los Estados Unidos en las cuales se ha aconsejado ponerle un tope que sería equivalente a 9 veces el monto del daño que se está reparando con el resarcimiento tradicional. O sea, es un concepto de 9-1, pero eso la propia Corte Suprema de los Estados Unidos ha dicho que es simplemente una recomendación que se debe analizar caso a caso, con lo cual a todos los efectos prácticos sigue sin existir un tope dentro del sistema angloamericano. Un último tema que podríamos discutir son las respuestas que se le han brindado en algunos medios, sobre todo de jurídicos nacionales, a la imposición de punitive damages. Se ha sostenido que no se puede interponer o no se pueden otorgar porque no se encuentran reconocidos explícitamente en la legislación peruana. Eso sinceramente me parece una explicación bastante chata, porque pongamos un ejemplo sencillo: en el sistema nacional peruano no se ha reconocido explícitamente, a nivel legal por lo menos, el concepto de pérdida de la chance, o loss of chance, o como prefieran ustedes mencionarlo, la pérdida de la oportunidad en italiano. Y sin embargo, ha habido ya una sentencia de la Corte Suprema peruana que ha reconocido al daño por pérdida de la oportunidad. Y en esa circunstancia, curiosamente, muchos de los autores que han cuestionado la incorporación de punitive damages en este pleno jurisdiccional laboral, ahí no encontraron ningún inconveniente. Entonces, ¿a qué se debe? Porque simplemente se dieron cuenta de que este daño por pérdida de la chance lo que realmente está haciendo es identificar una circunstancia que es una modalidad más de daño. O sea, si ustedes recuerdan, nuestro Código Civil, sea el 1314, sea el 1969, simplemente lo que impone es la reparación de los daños. No califica cuáles son esos daños. Claro, alguno de ustedes me objetará que, por ejemplo, en el 1985 sí se dice lo que se llama de daño emergente, pero no es una lista cerrada, no dice en ningún momento son estos los únicos daños y ningún otro más. Simplemente los da a título de ejemplo. ¿Por qué la importancia que les estoy dando a este punto? Porque si lo que nos interesa es la reparación del daño, vale decir, identificar cuál es el concepto de daño resarcible, pues no hay ningún límite legal a que mañana la judicatura considere que el concepto de daño resarcible se ha incrementado, hay más daños por reparar, o se ha reducido, que también es perfectamente posible. Si lo que importa es qué definición tomamos de daño resarcible, entonces no hay límite alguno a la probabilidad o a la posibilidad de, vía sentencia judicial,
establecer mayores desembolsos pecuniarios que reparen ciertos daños. Porque al final del día sí cumple el tamiz de ser un daño resarcible. Y si es un daño resarcible, pues como ustedes entenderán, pues tiene que ser reparado. No hay obstáculo en ese punto. Probablemente el obstáculo que tenemos es un obstáculo mental. Es el hecho de nuestro apego a la tradición. Si la tradición dice que solamente existe daño emergente, lucro cesante, daño moral, pues evidentemente para nosotros cualquier cosa que no calce en esta tríade de daños resarcibles, pues no es resarcible. Eso me parece sinceramente un error. Lo importante es qué concepto de daño resarcible voy a acoger. Si soy lo suficientemente generoso en la noción del mismo, pues podré reparar mayores hipótesis. Si soy restrictivo, evidentemente repararé menos. ¿Por qué hago estas circunstancias? Porque a estas alturas de desarrollo legal, nadie duda de que la interpretación judicial es capaz de ampliar los contornos de las figuras jurídicas sobre las cuales trabajamos. Si eso es posible, pues lo que estamos discutiendo también lo es. Y solamente como ideas final, piensen en lo siguiente. Algunos han sostenido de que esta imposición de punitive damages significaría la vulneración del mandato constitucional contenido en el literal D del numeral 2 del artículo del numeral 24 del artículo 2 de la Constitución, que dice justamente que nadie puede ser sancionado por una conducta que no hubiera estado predeterminado con anterioridad a la generación de la sanción. Aquí nuevamente la crítica es sumamente equivocada, porque se están dejando llevar por el concepto punitive, punitivo, y están considerando que es aplicable una limitación de carácter constitucional que claramente está circunscrita para qué figura, para los supuestos administrativos sancionados y de carácter penal o tributario, si ustedes prefieren también, pero no está pensado para el supuesto de responsabilidades civiles, que obviamente siempre y cuando se cumpla el hecho de que calce dentro de la noción de daño que se incorpora dentro del 1969 o 1314, pues es perfectamente posible y viable. Es casi como si alguien me dijera, yo no puedo proteger supuestos de violación a la posesión que no estén incorporados en el Código Civil de manera explícita, porque obviamente se estaría imponiendo una sanción de manera inadecuada. No, lo que hacemos es interpretar qué significa una afectación a la posesión y la circunscribimos y la protegemos de acuerdo a lo que dice el Código Civil y las normas procesales. Que estoy diciendo ya simplemente como cierre es, nuevamente, merece un estudio un poco más detallado de la figura antes de su incorporación en sede nacional. Probablemente esto no se esté dando en el Perú, pero es de esperar que en algún momento surja. Muchas gracias.